Buenas tardes, estudiantes. Quiero dar la bienvenida formalmente a este nuevo foro que les trae la universidad y junto con el Movimiento Pro Justicia Social. A nombre del movimiento, las personas que nos acompañan nuevamente en este foro, gracias por siempre acudir a nuestro llamado. A las personas que vienen por primera vez, gracias también. Quiero que sepan que el propósito de esto es adelantar la conversación, adelantar la discusión que escuchamos a diario en los medios, tratar de adelantarla hacia lo que pensamos que es un cambio favorable. En este foro se encuentran con nosotros el senador Miguel Pereira y el doctor Rafael Toruella. De camino se encuentra el profesor Rafael Bernabe. Todos sabemos el tráfico, como está aquí alrededor de la universidad hasta ahora. Y también el doctor Gavilla, que él es el rector de la Universidad Carlos Albizu. Quiero decirles que en la mesa de frente tenemos inscripciones para la asociación. Tenemos una información que nos dejaron los panelistas para ustedes. Gracias nuevamente por acompañarnos y espero que sea de provecho para ustedes tanto como para nosotros. Gracias. Buenas noches. Siempre es un placer participar en un tipo de actividad como esta. Le agradecemos a todos los estudiantes que hayan aceptado la convocatoria del Movimiento Pro Justicia Social y a los señores panelistas que nos van a acompañar en la noche de hoy. Para los que no me conozcan, mi nombre es Carmen Ana Pesante Martínez. Veo que mis dos clases están aquí. Y antes de dar comienzo formal a la actividad, quisiéramos que el señor decano, el doctor Julio Fontanet Maldonado, se dirija a ustedes. Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos. Espero que todos estén de manera voluntaria en este teatro y no porque sus maestros le han pedido que estén aquí porque la asistencia es extraordinaria. Y lo es porque es que el tema realmente lo justifica. Pensaba yo la importancia de que en la escuela discutamos temas de mucha actualidad, particularmente temas que tienen que ver tanto con la criminalidad, que es el tema de las drogas, temas que tienen que ver con una propuesta específica presentada ante el Senado para la legalización de cierta cantidad de marihuana por ciertas personas, ¿verdad? Mayores de 21 hasta 2 onzas. Y son cosas que hay que discutir y que hay que reaccionar de manera inmediata, no meramente después que ya el tema se ha agotado, no meramente después que ya se ha dicho todo lo que se ha dicho, ¿no? Yo creo que era importante hacer este foro y invitar a este foro a los protagonistas de esa discusión. Por eso le doy la bienvenida al doctor Toruella, pero también muy particularmente al senador Cuco Pereira, que es el autor de esa medida. Y yo creo que es importante reconocerle al senador la valentía de presentar una iniciativa de esta naturaleza, porque evidentemente, como pasa, personas no ilustradas, personas que utilizan cualquier propuesta para sacarle partido político, no discuten los méritos de la propuesta, sino cómo uno puede sacarle partido político a una propuesta porque pueda ser antipática para un sector, simpática para otro. Pero me parece a mí que la función de un legislador debe ser no presentar proyectos de legislaciones que sean necesariamente políticamente correctos, sino proyectos de ley que realmente atiendan los problemas que tiene el país. Y el tema de las drogas es un tema fundamental, ¿verdad? Cuando particularmente hemos dicho que si analizamos el perfil de las personas que cometen delito en Puerto Rico, más de la mitad, casi 3/4 partes, son usuarios de droga. Particularmente cuando analizamos el problema de hacinamiento en las cárceles, donde la mayoría de las personas que están presas son usuarios de droga. Cuando hemos visto que la guerra y la política de la guerra contra las drogas ha sido un fracaso y que hay que buscar una alternativa distinta. Así es que uno realmente hasta cambia su percepción de los legisladores cuando uno ve iniciativas como las presentadas por el senador Pereira. Y fíjense,
que debo también decir de que solamente una persona como él tiene una gran legitimación y validez en radicar y presentar proyectos de esta naturaleza. No estamos hablando de un abogado que ha sido defensor toda su vida. Estamos hablando de un ex fiscal federal. Estamos hablando de un ex superintendente de la policía, es decir, vinculado a entidades de law and order. Pero no meramente eso, secretario también o exsecretario de corrección, que ahí tuvo una visión un poco distinta de lo que es el tema de la criminalidad, y también un veterano condecorado de la guerra de Vietnam. Así que en ese aspecto me parece que es importante entender que esta propuesta no sale de la improvisación, sino sale de un proyecto, de una gran convicción interna de lo que es tratar de atender un problema que enfrenta el país. Así es que yo creo que es alentador escuchar estas propuestas, pero sobre todo es importante para ustedes escuchar esta discusión, participar del debate, porque realmente es frustrante ver lo que vemos todos los días, masacres, crímenes. Hay que ver la relación entre la prohibición, esa política totalmente prohibicionista de la droga y esa alta incidencia criminal. Y yo creo que eso es parte de esa discusión. Así que nuevamente, qué bueno que están aquí todos ustedes, que está lleno el teatro. Le agradezco a nuestros dos invitados y a los que lleguen, ¿verdad?, su disponibilidad para participar de tan importante discusión. Buenas noches a todos. El formato va a ser el siguiente. Se le va a dar una oportunidad de un turno inicial a cada uno de los panelistas y posteriormente un turno adicional para hacer comentarios, reaccionar a lo que los otros panelistas hayan dicho. Y va a haber un periodo para preguntas. Como cuestión de umbral, el movimiento Pro Justicia Social le cursó invitación a personas que no favorecen la descriminalización o la despenalización de la marihuana. Declinaron la invitación, razón por la cual no están participando en este foro. Lo segundo es que la universidad está grabando los procedimientos. Se le pidió a los señores panelistas si tenían algún tipo de objeción, me manifestaron que no. Les aseguré que el uso que se le va a dar a ellos es un uso exclusivamente didáctico por la Universidad Facultad de Derecho. Quisiera hacer unas interrogantes a los compañeros panelistas. El proyecto del Senado 517 atiende un asunto que lleva sobre 40 años discutiéndose, pero no con la intensidad que se ha discutido en el último tiempo, que ha sido una discusión intensa. Yo quisiera que en algún momento de su presentación, unas cuantas interrogantes. La primera interrogante es: ¿quiénes son las personas a quienes se les va a permitir el consumo de las sustancias controladas, marihuana, específicamente en qué circunstancias? ¿Quiénes son las personas que van a ser o estar autorizadas a cultivarlas, habida cuenta que hay jurisdicciones donde se permite el cultivo hasta de 6 matas de marihuana? ¿Quiénes van a ser los autorizados a distribuir la marihuana? Si va a ser el Estado, va a ser una empresa privada, que obviamente tiene que ser altamente reglamentada por el gobierno, y en qué circunstancias se va a poder utilizar la sustancia controlada. También me gustaría, y los estudiantes saben que yo pido mucho, como esto es un tema que está cimentado en muchos miedos, en muchas medias verdades, en unas premisas que a veces solo la persona que la formula la conoce, pues entonces es diferenciar lo que es uso, lo que es abuso
y lo que es dependencia. Y también aclarar conceptos como legalización, despenalización, regulación y medicación, que tienen acepciones diferentes porque son cosas diferentes. ¿Y cuáles son los puntos en que hay concordancia? En términos de que por lo menos yo no he oído ni he leído en Puerto Rico de personas que no piensen que las penas por la posesión de marihuana son penas onerosas y excesivas. Con esas interrogantes, dejo al senador Pereira, quien es en gran medida el responsable de que en los últimos tiempos estemos hablando de este tema y que cada uno, como la canción de Silvia Resach, hay variedad de opiniones y 1000 definiciones. Senador. Muy bien. A mí me han acusado de muchas cosas en mi vida, pero nunca se ha dicho de mí que yo no puedo proyectar mi voz. Así que van a darse cuenta que yo, de un defecto, dicen los expertos en presentaciones, las personas que preparan a otras personas para que presenten cosas. Le dicen a uno que uno no debe moverse ciertamente tanto como yo me muevo. Muchas gracias. Ahora sí que estamos bien. Yo no soy partidario de eso, obviamente, porque en verdad siento como que me expreso mejor, pienso mejor y más ágilmente cuando me muevo. Ellos tienen un nombre para eso que se llama fawning, que describe a un tigre cuando está preocupado, cuando un tigre está enjaulado, cuando no tiene, como que se siente como sin aliento y se pasan moviéndose de un lado para otro y respiran a través de la boca. Y se me ocurrió sentado ahí que caramba, pues ustedes son los tigres o no. Eso es verdad. Así que por lo menos eso me da unos puntitos. Yo, vamos a hacer esto. Yo le voy a presentar rápidamente, ¿cómo es que yo hago que esto cambie aquí? ¿Aquí? Aparentemente no. Eso. Ok. Esto es lo que es despenalización o descriminalización. Despenalización. ¿Qué es esto? ¿Qué es despenalización? Pues lo que esto quiere hacer es dejar de tipificar como delito o falta una conducta anteriormente castigada por el legislación penal o en el proceso penal. Hay unos conceptos que ustedes van a estudiar aquí que no han estudiado algunos, quizás otros sí, pero las consecuencias de conducta tipificada como delito tiene que tener una proporción. Tiene que verse como algo justo. Tiene que verse como una consecuencia correcta a lo que uno hace. Tú eliminaste a una persona, mataste a una persona, pues caramba, yo lo siento mucho, pero yo voy a afectar una gran parte de tu vida. Pues yo te voy a sentenciar a 50, 60, 70 años, lo que sea. Si eso es justo o no, es una conversación distinta. Curiosamente, todo el mundo aquí entiende más o menos que es justo. Hay autoridades, países completos que señalan que después que tú tienes 40 años, en verdad no hace falta mantenerte preso porque ya tú has cambiado, tú no eres la persona que eras cuando asesinaste a alguien, eres otra persona. No sé, pero esa no es la presentación de hoy. La presentación de hoy es sencillamente esto. Uno no debe estar expuesto a un proceso penal simple y sencillamente porque tiene en su posesión menos de 1 onza de marihuana y es mayor de 21 años. Eso es lo que el proyecto
señala. Tú tienes 30 años y tienes 3 pitillos de marihuana, pues tú no debes ir preso. Tú tienes 40 años, tienes 10 pitillos de marihuana, después que el monto total de la cantidad sea menos de 1 onza, pues tú no debes ir preso. Tú tienes 21 años. Yo sé que algunos de ustedes están ahí esperando que yo anuncie, mira, 18, 17. Pero no podemos bajar tanto. Yo le voy a decir esto y mantengan esto en mente. La política, señala Aristóteles, es el arte de lo posible. Como es el arte de lo posible, pues uno tiene que pensar en cómo yo cambio esto de una manera que sea posible, que en verdad yo entienda que pueda pasar. Bien. ¿Qué es lo que pasa? 5,000 millones de dólares hemos gastado nosotros en los últimos 10 años. De dólares puertorriqueños. De dólares puertorriqueños. ¿Ok? Antes de regresar a esa cifra, vamos a hablar de lo que se ha gastado, punto. ¿Y por qué es esto necesario? Es necesario por una observación, una descripción de la historia que hace una historiadora ya difunta que se llama Barbara Tuchman. Barbara Tuchman, la doctora Tuchman, señala bien claramente que una sociedad más o menos democrática, donde muchas personas puedan influenciar la decisión de las autoridades, en una sociedad de esa naturaleza, que se conozcan las alternativas que sí funcionan, que se conozcan, que no sean verdad, pues mira, nosotros podemos mejorar nuestro sistema eléctrico una vez que se descubra, ¿sabe? ¿Qué sé yo? Star Trek Possible Travel. Ah, bueno, pues sí, a lo mejor mejoramos el grid de energía eléctrica, pero eso está un poco difícil. Pero si conocemos la respuesta, y la conocemos en el término de la guerra contra las drogas, y nos rehusamos a seguir lo que ya sabemos que funciona, esa sociedad que permite eso, pues esa sociedad está caminando hacia la irrelevancia, hacia la tontería. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, en mi juicio. Sabiendo que algo funciona, teniendo el poder de cambiarlo, nos rehusamos a cambiarlo, pues porque nos rehusamos. Pues entonces nosotros todos estamos participando en esa marcha hacia la irrelevancia, hacia la tontería. Y si necesitan un ejemplo más cercano, pues mira, Vietnam. Allí se entendía todo el mundo sabía que esto era una guerra civil. Todo el mundo sabía que en verdad esta nación nunca amenazó a los Estados Unidos, que no tenía interés de hacerlo, que no tenía la capacidad militar de hacerlo. Pero nos vimos allí muchos de nosotros en una guerra tan real como las guerras son. Muy bien. No, dame el anterior. 5,000 millones de dólares, volvemos a eso. 500 millones de dólares al año en la guerra contra la droga boricua, lo que esta es la aportación nuestra. ¿Ok? 500 millones de dólares del 2003 al 2013. Caramba, a mí me parece, en verdad, que nosotros todos tenemos mejor uso para 500 millones de dólares de fondos públicos que la guerra contra las drogas. Pero lo dejo ahí para que lo contemplen. El 50% de los arrestos en Estados Unidos son por marihuana. 9 de cada 10 de ese 50%. Y esta cifra puede cambiar porque depende de verdad de qué estadísticas uno contemple, pero por lo menos hay estadísticas. Nosotros no tenemos estadísticas. Así que nadie puede decirle cuántos arrestos en Puerto Rico son puramente por posesión de marihuana. Esto tiene una pena fija de 3 años y eso quiere decir, con todas las bonificaciones, ahí te cogen, vas preso 3 años. Y puede ser más. ¿Por qué? Y no, yo nunca he fumado marihuana. Para que los que estén ahí, ¿verdad?
Yo voy a decir cosas aquí, pero en verdad no son de mi uso personal o de mi experiencia, porque yo quería hacer otras cosas en mi vida. Yo quería volar aviones más rápido que la velocidad del sonido. Pues yo hice eso. Y para hacer eso me medían, me examinaban mi orina al azar todos los meses por los primeros 20 años de mi adultez. Así que, pues esto no es un uso personal, pero es una defensa común. Porque en verdad me cansa a mí ya de estar, que esta sociedad nuestra esté en esta tontería. Así que ese es el costo, by the way, de esa persona que va presa por 3 años por posesión de marihuana. Nos cuesta a nosotros $96,000+ por la sentencia. Un confinado cuesta más de $40,000 al año. Cada confinado. Nosotros entonces invertimos en nuestra juventud $4,000. ¿Cómo? Digo, hablar un poquito de las consecuencias de la guerra contra la droga, ¿verdad? Yo le decía al doctor Torruella, que lo van a escuchar próximamente, que cuando yo empecé a darme cuenta de esto, porque yo me tomé, yo me bebí el Kool-Aid. No, yo me lo bebí, yo estaba Guyana ready, tú sabes, olvídate de eso. Yo le decía a la gente, yo llego a Puerto Rico, de hecho, regreso a Puerto Rico del Departamento de Justicia en Estados Unidos en 1988, porque a mí se me trajo aquí como parte de mi función. O sea, parte de mi función, yo empecé en el Departamento de Justicia en Narcotics and Dangerous Drugs. Diablo. Chris Safos era mi jefe, y un gran tipo que es. Y entonces, Chris me llamó a mí a la oficina, yo había hecho unos cuantos casos, y de hecho, fíjate, el primer caso así grande que hice fue un caso donde estaban importando marihuana a los Estados Unidos en aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana. Que pues, a mí me escogieron porque como había estado en la Fuerza Aérea, pues sabía a quién llamar, I guess. Entonces, en ese caso, fíjate qué cosa más grande. Este gran drogo que era el jefe de toda esta operación, se llamaba Steven Poisel. Y estamos hablando de Steven S. Poisel era un muchacho de Florida. Y que en el mito del trasiego de droga, pues tenía que ser un cerebro extraordinario. Él convenció a alguien que había muchos chavos en el trasiego de droga. Yo no sé qué tan listo tiene que ser uno para hacer eso. Pero Steven Poisel era este tipo de persona. Yo le dije a él, mira, cuando yo te juramente, como va a pasar en ese distrito en particular, no lo juramentaba el oficial de la corte, lo juramentaba el fiscal. Y entonces, tú y yo vamos a estar de frente. Yo levanto mi mano derecha. La influencia para ti va a ser que levantes la mano del mismo lado. Esa es tu mano izquierda. ¿Tú entiendes? Oh, sí, claro, caramba. Y yo le digo, bueno, levante su mano derecha, y él levanta la mano izquierda. Y yo le digo, your other right hand. Porque, pues, me da coraje estas cosas. Y él me dice, what? ¿Tú sabes? Ese es el supergenio de trasiego de droga. Los drogos no son más listos que nadie. Lo que son es más violentos que nadie y más inmoral que nadie. Están dispuestos a matar gente porque tienen que hacerlo. Pero esa no es esta presentación. La mayoría de los crímenes en Puerto Rico están directamente relacionados con las drogas. Surprise quiz. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? ¿Quién no sabe eso? Ustedes son todos estudiantes universitarios a nivel de derecho, quizás otros no. ¿Cuántos de ustedes entienden o piensan en la definición del punto? Punto es una regla de ortografía que significa el final de la oración. Cuando ustedes escuchan punto, ¿piensan en eso?
¿Cuándo fue la última vez que ustedes hicieron eso? Esa fue la última vez que no viven bajo los efectos del trasiego de droga. Bueno, la tasa de criminalidad relacionada con las drogas es entre 65 y 75% del total de los delitos. Si uno coge eso, ahora mismo en Puerto Rico, eso significa 560 asesinatos al año, este año, por el trasiego de drogas. La marihuana es la droga más utilizada en el mundo. 300 millones de personas fuman marihuana. Algunos de ustedes estarán diciendo, yes. Pero, hey, come on, tú sabes. Nosotros somos más viejos que ustedes, pero no somos más bobos. Yo tomo excepción. Bueno, eso quiere querer decir que usted no es más vieja que ellos. Porque la alternativa es que no es tan bobo o tan boba como ellos. La marihuana, eso ya 55% de las 78,000 muertes por sustancias controladas en los Estados Unidos se deben a analgésicos, como los que están ahí. Vicodin, Oxycontin. No hay. Y de esto yo sé que casi todos ustedes, y no quiero incluirlos a todos porque algunas personas no ingieren alcohol. Pero si usted se ha dado más de 10 cervezas en un día, 12 cervezas o 12 palos, usted está bien cerquita de morirse, ¿sabe? Porque el alcohol sí que tiene un nivel tóxico que te mata. La marihuana no. Entonces es curioso que nosotros sigamos insistiendo en criminalizar una sustancia que en verdad tiene mucho menos consecuencias que el alcohol. ¿Cómo es que una persona que fume un cigarrillo todos los días por 30 días tiene ya un vicio con la nicotina? Tú estás juqueado con la nicotina. Ya tú eres un vicioso del cigarrillo. Eso no pasa con la marihuana. Pero hay personas, 8% de ellas, que generan una dependencia psicológica con la marihuana, ¿verdad? Y entonces tienen ese problema y ese problema tenemos que lidiarlo. Hay que trabajar eso. Aquí tienen ustedes el último retrato que hizo AMSCA, ¿ok? La presentación que nosotros tenemos se va a quedar aquí, la pueden ver, la pueden cotejar. Consumidores de droga en Puerto Rico, el total es 342,000 personas. De esto, la heroína es 4%, la cocaína es 13% y la marihuana es 58%. Son drogas ilegales, ¿no? ¿Perdón? Ilegales. Ah, sí, de drogas ilegales. En los últimos 12 meses. Si les metemos drogas legales, no cabe el chart en la pantalla. Es verdad. O sea, yo le voy a decir una cosa. Ustedes me ven aquí jovial y amigable y eso, pero tú me tienes que hablar a mí a las 7 de la mañana sin café. No, nosotros llevamos como seres humanos 40, y esto es una nota al cárcel, 40,000 años tratando de cambiar nuestro ánimo, nuestro estado anímico a través de sustancias. Cafeína, teína, 40,000 años. Yo lo que quiero conocer en verdad es el primer macho que se chupó el sapo. Ese tipo sí que es bravo. Mira, ten cuidado con ese sapo, que los sapos tienen sustancias que alteran tu ánimo en la piel. Wow, ese tipo sí que hay que... Arrestos en los Estados Unidos por marihuana. 88% de todos los arrestos en los Estados Unidos son por marihuana. Yo no sé por qué no hay una relación directa con Puerto Rico, pero nosotros no tenemos estadísticas, así que no podemos compararlo. ¿Ok? ¿Por qué despenalización o decriminalización? Wow. Porque lo dije bien, ¿verdad?
¿Por qué? Porque una convicción por la posesión de marihuana tiene dos categorías distintas de castigo. Lo que te pasa a ti como el resultado de la sentencia condenatoria, lo que te impone el tribunal, de tu sentencia, y lo que te pasa, punto, por esta tontería que nosotros seguimos haciendo. Las consecuencias sociales colaterales como la consecuencia de la convicción. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que usted no es elegible a ningún préstamo federal para ninguna cosa. Si usted quiere continuar su educación, porque después de los 2 años y medio que estuvo preso, por fin se rehabilita, good luck with that one. Porque tú no vas a salir mejor de lo que entraste a la prisión después que tú cumples 2 años y medio por marihuana, ¿sabes? Tú no vas a salir mejor ciudadano. En Puerto Rico, 65% de nuestros confinados reinciden. ¿Qué quiere decir eso? Si has estado preso, vas a volver a estar preso, en términos matemáticos. Pero vamos a hablar de esto. Las consecuencias sociales son terribles. Tú no puedes continuar tu educación, tú no puedes pedir prestado para tu hipoteca, tú no puedes, o sea, si tú te conviertes en una non-person, tú no existes. Curiosamente, si tu convicción es de asesinato, pues para eso cualifica. Pero, como es narcotics and dangerous drugs, pues no cualifica. En muchos casos las consecuencias sociales exceden la sentencia impuesta. Porque tú estás marginado. Un expediente criminal, señores y señoritas, todo lo que, porque todos y todas, cuando yo estaba creciendo, en esta universidad todos incluía a todos. Ahora todos incluyen nada más que a los hombres. Y hay que también decir todas. Pero eso es una reflexión de mi... Sí, estoy aprendiendo algo. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes, todos, están sujetos a la venta del Kool-Aid. Y es miedo. Aquellos de ustedes que son jóvenes aquí, ustedes saben quiénes son. Y, ¿verdad? Con mucho respeto, no te rías que tú y yo no estamos en ese grupo. Sorry. Pero mira, es miedo el miedo que tienen sus padres. Ay, Dios mío, tantos problemas que yo tengo y ahora me salió grullero. Es miedo. Nosotros, porque en verdad es miedo, es ignorancia, es que le han dicho tanto tiempo, le han dicho, mira, es que marihuana, te pones a fumar marihuana y eso es una droga puente. Eso es una droga puente, una droga umbral. Si se fuma marihuana, lo próximo que va a hacer es meterse heroína por el ojo. That's not gonna happen. ¿Sabes? Eso no pasa así. ¿Tú sabes lo que es una droga umbral? El alcohol. El alcohol sí que es una droga umbral. El alcohol es una droga puente. Y las personas que te dicen que acaban de experimentar cuando están en la escuela superior con marihuana, bien pocas personas lo hicieron completamente sobrio. Pero se dan 7 cervezas y pues, no sé qué nos pasa, pero algo nos pasa. Así que eso es lo que es una droga umbral. El expediente criminal de una persona que ha sido gestada por sustancias controladas dura para siempre. ¿Cuánto tiempo es para siempre? Para siempre. Para siempre. A ti te arrestan por un delito grave relacionado con sustancias controladas. Para siempre. Cuando tú vas a cualquier sitio y te preguntan, ¿ha sido usted arrestado por tal cosa, por esta cosa, por aquello, por un delito de gravedad? Un delito relacionado con sustancias controladas. La respuesta suya correcta tiene que ser sí. Aunque, como es nuestra propia ley, la 404, pues señala que tú puedes pasar por drug court. Y son buenas, yo no estoy sugiriendo que son malas, no tengo nada en contra del drug court. Pero es un proceso que al final, pues alguien te puede
¿verdad? Y sobreseimiento de la sentencia y alguien te puede ayudar un poquito, pero cuando te preguntan, ¿a ti te han arrestado? La respuesta es ¿qué? Sí, a mí me han arrestado. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que no puedes coger préstamos y todas las cosas que hemos hablado. Y te voy a decir una cosa. Ahora mismo, que es otra pregunta para aquellos de ustedes que están aquí estudiando Derecho, pero es una pregunta que tienen que contestarse próximamente. Si eso es bueno o no, que los patronos tengan la potestad de hacer esa misma pregunta. A mí no sé, pero ya nos tocará. El riesgo de contraer enfermedades, la pérdida de beneficios, la pérdida de tus hijos. ¿Sabes? Imagínense eso un momentito. Y la incapacidad de ser productivo mientras dura la convicción, y la convicción dura para siempre. Bueno, estas son las jurisdicciones donde es legal. De Alaska a Nueva York, todas las jurisdicciones. En Alaska, en Mississippi, en Arizona, en Montana, en California, en Nebraska. Curiosamente, Arizona es uno de los estados donde más efectivo y más popular, sin su acepción política en este sitio, es el Tea Party. Y en Arizona la comunidad es bien conservadora, pero entienden que la conducta de poseer marihuana por un adulto no debe ser tipificada como delito, que es lo que el proyecto 517 quiere hacer. Ahí ya verán, próximamente vienen los países donde se ha despenalizado. Estos son los países europeos, en Australia, en Bélgica, en Egipto, en España. En Egipto, ¿are you kidding? Tú sabes, Egipto, el sitio donde las mujeres tienen que caminar tapadas y toda esa cosa. En Egipto, esto no es un delito. En Portugal, vamos a hablar un poquito de Portugal, que es un poquito fuera del tema, pero es necesario. El experimento de Portugal, en el 2012, la Asamblea Legislativa de Portugal dijo, mira, en verdad nosotros debemos despenalizar todas las drogas o sustancias controladas. Y lo hicieron. Tú puedes tener 2.5 gramos de heroína. Tú puedes poseer 3 gramos de cocaína y las demás drogas que son sustancias controladas. Que fue un fracaso porque hay un estudio que dice que el estudio de los estudiosos están un poco descontentos con esto que está pasando y aquello que está pasando y todo lo que está pasando. En el 2012, la población portuguesa votó a favor de continuar por otros 10 años esa posición. Pues un fracaso muy grande no es, porque tuvieron la oportunidad de cambiarlo y no lo hicieron. ¿Ok? Y lo que sí han visto es una baja increíble en la criminalidad. Y yo ya entiendo que quiere que me vaya, lo sé, pero estoy terminando, dame una más. Ay, Dios mío. Qué bueno que citan eso. No, es mi esposa, pero no voy a... Ok, honey. No. Pero acuérdense que el proyecto 517, y ustedes van a hablar aquí con personas que tienen una visión más amplia que la mía del problema de las drogas. Pero es un paso humilde, es un paso tímido. Es cierto que es así, pero es un paso. Y con eso, muchas gracias. Muchas gracias al senador Pereira. Reconocemos la presencia del doctor José Cavilla y del profesor Rafael Benave, que van a consumir dentro de poco su turno. Como cuestión de reflexión, ya estamos en los nietos de los hijos de la guerra contra las drogas. Y decía Einstein que
Si nosotros hacemos las cosas de la misma manera, no debemos esperar resultados diferentes. Se ha ganado la guerra contra las drogas, hay menos personas consumiendo drogas, se están incautando más sustancias controladas, las cárceles están menos llenas, hay más trabajo, porque, como bien dice el senador, esto es un paso, pero las causas son, esto es multifactorial. Este proyecto, si bien es un paso de avance, no es la panacea, no va a resolver todos los problemas, porque los problemas son problemas con raíces mucho más profundas y son muchas las causas que provocan esto. Ahora el doctor Torruellas, posteriormente el doctor Cavilla y finalmente el profesor Benave van a ocupar su turno. Sí, muy buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí. Primero que nada, gracias por la invitación por estar aquí esta noche. Y pues primero que nada, déjeme presentarme. Yo soy el doctor Rafael Torruella, soy director ejecutivo de una organización no gubernamental llamada Intercambios Puerto Rico. En este momento somos el intercambio de jeringuillas más grande de todo Puerto Rico en cuanto al volumen de jeringuillas que hacemos. Y hago esa presentación porque es importante saber desde qué diferentes perspectivas, ¿no? Hay gente hablando sobre este tema de la guerra contra la droga y las posibilidades que se están dando aquí en Puerto Rico. Y que creo de las mejores cosas que se puede estar dando son este tipo de diálogo, ¿no? Que estamos empezando a hablar finalmente sobre la guerra contra las drogas, lo fallida que es y cómo marchar adelante. También tengo el privilegio de ser director de una campaña que a lo mejor algunos de ustedes conocen que se llama descriminalización.org. Hemos estado hablando sobre la guerra contra las drogas y los proyectos tanto del 517 del senador Pereira como el del 1362 en la Cámara. Perdonen. Hace ya unos cuantos meses, existimos hace un año, y al que no conozca descriminalización.org, por favor vean la página y si les gusta vayan a Facebook, denle like y pueden también hacer sus aportaciones y esperamos, pues nada, recibir alguna aportación de ustedes. ¿Y qué vengo a decir hoy yo aquí desde la base comunitaria, ¿no? El punto de por qué yo vengo de la base comunitaria, lo más importante para mí es bastante sencillo, es que hay que parar de tratar a los usuarios de drogas como criminales, así de sencillo y simple. Si no empezamos a hacer ese cambio, de cambiar lo que es el sujeto criminal, que no sea esta persona que es el usuario o la usuaria de droga, no vamos a ir bien, sea cual sea la medida. Así que por ahí es que quiero empezar. En descriminalización.org, nuestra campaña, es una campaña que busca, y lo digo de frente, legalizar la marihuana, descriminalizar todas las drogas y que haya un plan nacional estratégico en Puerto Rico que también, entre otras cosas, aborde que se le brinde tratamiento basado en la ciencia a todo aquel que lo quiera y lo necesite. Ahora, si no hacemos eso, nos estamos quedando entonces encajonados en un mundo que solamente hablamos de marihuana, y a eso lo vamos a hablar ahora, pero simple y sencillamente también quiero decir que la descriminalización y mover el sujeto criminal, que no sea ese usuario de drogas, no puede parar solamente con la marihuana. La marihuana es solamente ese punto de entrada para tener la discusión a nivel Puerto Rico. Creo que tenemos que estar claros, ¿no? Como muchas personas también repiten la desinformación, a mí me gusta pues empezar con repetir la información, qué sí sabemos y qué estamos haciendo aquí. Primero hay que estar claro que cuál es el problema. ¿Cuál es el problema de las drogas? El problema de las drogas no son las drogas como tal, eso queda algo claro, pero tenemos que estar claros de que el problema de las drogas es la prohibición, el prohibicionismo. Es la misma guerra contra las drogas. Ese es nuestro problema neurálgico. O sea, que cuando nosotros empezamos a hablar del problema de las drogas, en verdad estamos hablando del problema de la política que tenemos tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico en cuanto a cómo abordar las drogas, pero más importantemente a ese sujeto, a esa persona. Porque la guerra en verdad son contra las personas que consumen drogas y esos son ciudadanos al igual. Entonces, el evitar la disponibilidad de las drogas en Puerto Rico ha fallado rotundamente. En vez debemos bregar con el consumo de las personas. ¿Cómo se brega eso?
con políticas que no son prohibicionistas, con políticas de reducción de daños y a través del salubrismo. El prohibicionismo ha fallado rotundamente, eso tenemos que estar claros y tenemos que tener ese punto de partida. Las drogas bajo el prohibicionismo ahora han bajado de precio, ha subido el riesgo de utilizarlas, porque todo el mundo sabe que la marihuana muchas veces no es de la mejor calidad. Muchas gracias. Muchas veces esa marihuana está rociada, muchas veces la gente torna a otras diferentes maneras de buscar experiencias alternas, y también sabemos que hay más accesibilidad de la marihuana y de otras drogas, especialmente los menores pueden accesarla. Así que muchos de estos cantos de sirena que la gente dice que ahora la prohibición funciona y no debemos legalizar o despenalizar o descriminalizar, pues muchas veces usan muchas falacias y muchos mitos. Primero, yo voy a discutir unos cuantos mitos específicamente sobre la marihuana, que también tenemos que estar claros. Primero, el primer mito es lo que estaba mencionando el senador Pereira, la teoría del puente. ¿Cuántos han escuchado de la teoría del puente? Todo el mundo ha escuchado la teoría del puente, la teoría del umbral, etcétera, etcétera. Primero que nada, la teoría del umbral es lo que dice que cuando una persona entra o empieza a utilizar marihuana va a acabar usando heroína, cocaína y otras drogas más fuertes. Primero que nada, la teoría, el que diga o la persona que esté diciendo que la teoría del puente existe, yo creo que está un poquito detrás, no solamente en la ciencia, pero en la política pública. La teoría del puente ha sido descartada. Y no lo digo yo porque busco la legalización de la marihuana, sino lo dice el Instituto de Medicina de la Academia de Ciencias de los mismos Estados Unidos en el 1999. ¿Okay? Básicamente es lo que nos recordó el doctor Salvador Santiago, director de CREA, que dijo los otros días, entre otras cosas, que el creer en la teoría del puente es igual a creer en que la Tierra es plana. Es pensar en un mundo que antes fue, pero que ya sabemos que no existe. Vamos a usar los números que tenemos en Puerto Rico. En Puerto Rico sabemos que tenemos 535,000 personas que han utilizado marihuana alguna vez en su vida, más de 500,000. Y esas son las personas que han dicho en un sondeo, el mismo que estaba diciendo el senador Pereira, pero él estaba presentando los datos de los últimos 12 meses. Pero en la vida, cuando tú le preguntas a las personas en encuestas de hogar, 535,000 han utilizado marihuana. Ahora, por el otro lado, ¿cuántas personas han utilizado heroína? Solamente, y digo solamente, 45,000. Si la teoría del puente fuera cierta, tendríamos cerca de 500,000 de personas que pasan de marihuana a heroína. Los mismos datos criollos de Puerto Rico desmienten esa teoría. Lo que sí existe no es una causalidad. La marihuana no lleva a otras drogas. Lo que existe es una correlación. Y si uno estudia esa correlación nos deja saber que tiene que ver más con la política de drogas que tenemos implementada en Puerto Rico que con la sustancia como tal. Segundo mito que quiero atajar, que la marihuana es altamente adictiva. Hay cierta gente por ahí que sigue diciendo que es altamente adictiva. Y si en los últimos meses ha pasado algo útil en la discusión pública, es que sabemos que la marihuana, solamente 9% de las personas que la usan tienen unos problemas. Ese problema de la marihuana es definido como dependencia, y esa dependencia es una leve física y mayormente psicológica. Si invertimos los números, ¿qué quiere decir eso? Que 91% de las personas que fuman marihuana no tienen problema de dependencia con ella, y por eso buscamos criminalizar al 100% de los usuarios o las personas que poseen la marihuana. Y todo esto cuando sabemos que el alcohol y el tabaco son más riesgosos que la marihuana como tal, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. El tercer mito que quiero atajar es el de que la descriminalización o la medicalización con marihuana o medicación con marihuana sube el uso de marihuana en todo el país. Primero que nada, eso también es falso. Los países y estados que han regulado el uso y la venta de drogas, no solamente marihuana, que ahora son ilícitas en Puerto Rico, no han visto un alza significativa en el uso de estas drogas. Un reporte que a mí me gusta utilizar bastante, de una organización que se llama Drug Policy Alliance, que no solamente estudia, como bien dijo la profesora y el senador, que un estudio aquí, otro estudio acá. No, uno puede estar de aquí a los próximos 50 años entre un estudio y otro estudio. Lo que bien hay que traer son estudios sobre políticas públicas que han sido implementadas, a ver cómo han funcionado en otros lugares.
el Drug Policy Alliance, en uno de estos estudios, que acoge más de 78 otros estudios a su vez, ha encontrado que el usar marihuana a nivel medicinal y descriminalizar la marihuana como tal puede bajar la incidencia de uso en jóvenes de 7º, 9º y 11º grado. O sea que estamos hablando que hasta si regulamos el mercado de la marihuana, sea de diferentes maneras, podemos hasta bajar el uso en aquellas poblaciones que no queremos que la usen. Específicamente en el caso de Portugal, donde descriminalizaron todas las drogas, no han visto un alza, pero lo que sí han visto es una baja en la criminalidad y una baja en el VIH. Ahora, ¿qué es lo que estamos trabajando en Puerto Rico? ¿Las drogas o en verdad queremos trabajar el VIH y la criminalidad? Por otro lado, donde hay más leyes punitivas, como en Puerto Rico y en los Estados Unidos, donde más criminalidad asociada con el tráfico de drogas. Nosotros abogamos por la descriminalización porque creemos que ya es hora. Lo último que quiero es hablar un poquito sobre las preguntas que hizo la profesora. ¿Quiénes podrían consumir marihuana en este momento? Si es bajo la legislación que está presentando el senador Pereira. Pues nada, sencillo, personas sobre 21 años. También se está hablando de la Cámara de una legislación que es la 1362 de la medicalización con marihuana o medicación con marihuana, que esa también dispone que sean personas de más de 21 años. En ningún momento acá se está hablando de que una persona menor de 21 años pueda consumir marihuana. Otro tema que la profesora quería que yo hablara es el cultivo. En este momento hay muchas diferentes maneras de que se puede pensar en Puerto Rico para cultivar la marihuana. Por ejemplo, el caso de Uruguay. Uruguay el próximo mes está pensando pasar o van a votar sobre una ley del mismo estado cultivar a través de cooperativas agrarias para crecer la marihuana y tener dispensarios. A la misma vez acabamos de volver de Colorado, un grupo de nosotros que estamos estudiando el tema, y allí en Colorado la cultiva y la crece pues empresarios individuales en la misma ciudad. Y hay diferentes circunstancias en lo que eso se puede dar. Me gustó también que la profesora trajera un tema, no vamos a hablar de esto y un poquito más de otra cosa, pero debemos diferenciar en lo que es uso, abuso y dependencia. Yo creo que este es un tema neurálgico, que no hemos hablado en Puerto Rico, pero me alegra saber que para allá está yendo la discusión. Toda persona que usa drogas no necesariamente es una persona que tiene dependencia con ellas, sea así marihuana, sea cocaína o sea heroína. Cada droga es diferente y hay que empezar a hablar inteligentemente de cada una de las sustancias y hay que empezar a hablar inteligentemente de cómo se usa ese tipo de droga. Y finalmente le quiero dejar con una pequeña cifra. Ahora mismo, cuando encarcelamos a una persona por 3 años por la marihuana, nos cuesta $40,000 por año, por persona, por lo menos. Ese es el encarcelamiento, eso no es procesar. Eso quiere decir que tenemos una persona por marihuana, y recuérdense que 91% de las personas que usan marihuana no tienen problema con ella, nos cuesta $120,000. Si a cambio, propongo, ¿no?, que se le brinde tratamiento a una persona de heroína, que es una droga mucho más riesgosa, tanto a nivel individual como colectivo, por 2 años, tratamiento son $8,000. ¿Qué se hace con esa persona? Si la llevamos a la Universidad de Puerto Rico para darle una educación, por 5 años son $12,000, un poquito más. O sea que una persona que esté utilizando heroína, le damos tratamiento, le damos 5 años de educación, nos cuesta alrededor de $20,000. Nos estaríamos ahorrando $100,000 por persona que no encarcelemos de la marihuana y sí le demos tratamiento de uno de heroína. Los dejo con esos números. Gracias. Ahora va a compartir con nosotros el doctor José Cavilla. El doctor José Cavilla posee un doctorado en psicología clínica de la Universidad de Nueva York. A través de su trayectoria profesional se ha desempeñado como psicólogo clínico, director del Departamento de Investigación Científica de la UCA, decano de estudiantes del Centro Caribeño de Estudios Avanzados, y en el ejercicio de sus responsabilidades en el campo de la salud mental, el doctor ha sido merecedor de varias distinciones. Con ustedes el doctor Cavilla. No, muchas gracias. Voy a ser breve porque comparto la posición de los compañeros que han hablado antes de mí.
Como verán, muchos de estos puntos, ¿verdad?, los comparto y en contestación también a la moderadora, la supuesta guerra es una guerra contra ciertas drogas, no son todas las drogas, como bien dijo el senador. Hay drogas, la mayoría de la gente muere de drogas legales. Empezando con la azúcar, es una droga. La azúcar no tiene ningún valor nutricional. La lata de Coca-Cola es un ejemplo de una droga legal. Son 17 cucharadas de azúcar que se promueven. Y eso... Y para eso no hay guerra. Para eso no hay guerra. Ella también, bueno, ahora... Para eso hay campañas de salubristas y que están teniendo su efecto, pero la guerra en sí son para las drogas estas ilegales, que básicamente, si vemos la historia de ellas, son todas drogas que empezaron con las minorías. Son guerras contra las minorías. Eso no el que sigue la historia de esta supuesta guerra, uno ve que son drogas que en Estados Unidos generalmente eran las drogas usadas por los afroamericanos, y eventualmente pues esas son las que le pusieron las penalidades tan fuertes. Yo tenía algo escrito, aunque la mayoría ya aquí se ha traído. Otro comentario también es sobre los empleos. ¿Qué pasa? Si esta guerra ha aumentado la gente en las cárceles, como bien ilustraron los panelistas anteriores, y también ha aumentado los trabajos, ¿sabes? Ha tenido efectos positivos de trabajo, ¿verdad? Sabemos para ustedes, para los abogados, para las cárceles, las compañías de cárceles que ahora ya están generando, ahora son hasta privadas. Para los psicólogos, sí, otros también, aunque voy a hacer una propuesta, ¿verdad?, para alternativas salubristas de prevención, pero nosotros también trabajamos en las cárceles, estamos bien en los dos sitios. Aunque les voy a decir que yo prefiero obviamente trabajar, y he trabajado, he desarrollado programas de prevención en las escuelas por muchos años, aunque ahora ella no lo trajo, pero actualmente soy también el rector de la Universidad Carlos Albizu. Por tanto, para resumir, estoy de acuerdo con todo el tema presentado aquí, pero quiero traer mi posición personal, que el Estado no tiene que interferir en las actividades privadas, salvo cuando sea para prevenir que se cause un daño a otro. Por tanto, solamente las leyes justificadas son las que, tales como manejar bajo la influencia de la marihuana, o tal vez la edad mínima para el consumo, pero eso no justifica una prohibición total de la marihuana o restricciones significativas. También, por otro lado, existen argumentos erróneos para tratar de justificar la no legalización de la marihuana, como que si aumentaría dramáticamente la violencia. Eso está demostrado que al contrario reduce la criminalidad. Tampoco aumenta el uso de la misma, como ya también dijo el doctor Torruella. Al contrario, lo que se nota, tal vez al principio, tal vez en algunas partes, en algunos países ha habido un pequeño aumento los primeros meses, pero eventualmente hay un leveling off que se llama. Y generalmente al contrario, o sea, el ser humano sabe protegerse, y los que abusan de las drogas no se crean que estas drogas pues tienen un efecto tan nocivo en el juicio, en la inteligencia, como hablaba, que va a afectar el juicio de las personas, igual que pasa con todas las drogas. De hecho, las drogas legales son las peores, son las que producen más adicción, como la nicotina, la misma azúcar, y son las más difíciles de combatir. Estas drogas que son más fuertes, sí, tienen mucho, la marihuana tiene sobre 400 componentes químicos, pero son tan fuertes que obviamente la persona tiene un efecto, y el efecto es que lo va a regular, va a llevar un efecto de leveling off, y generalmente se desciende eventualmente. Aparte que se ha demostrado la efectividad médica en muchas condiciones. Como también se ha traído, la despenalización de la posesión de marihuana podría reducir la población en las cárceles, como ya se ha traído,
Ya 25 países han legalizado la marihuana y 32 estados han tolerado su uso. En todos esos estados, las aranceles por la industria de esta droga produce sobre 47.000 millones de dólares, que pueden ser utilizados, como ya lo utilizan países como en Europa, que he estado haciendo estudios de Holanda, etcétera, hacia la prevención. En Holanda, cada dólar que se gastaba antes en cárcel, ahora se gasta en prevención y en educación, con un efecto claro, estadístico de investigaciones que demuestran cómo se ha reducido el abuso y la adicción, que reconocemos que es un problema. Ya se ha hablado también sobre cómo estos jóvenes quedan marcados por el resto de su vida por una convicción que afecta el desarrollo futuro como contribuyentes efectivos a la sociedad. A eso podría añadirle que hasta unos 200.000 jóvenes en la nación americana ya han perdido la beca Bell por dar positivo a la misma. O sea, que hasta la educación se les priva, como dijo también el senador. Por tanto, para terminar, estoy de acuerdo que la prohibición no es la solución. El excarcelamiento no previene nada. Solo programas preventivos y educativos científicamente desarrollados previenen a largo plazo. Debemos buscar alternativas educativas, sociales y salubristas para los problemas asociados al uso y abuso de estas sustancias basados en la sociedad que queremos desarrollar, en el respeto por la diversidad y que tenga los programas sociales y de salud necesarios para ayudar a las personas necesitadas sin tener que recurrir a encarcelarlos. Muchas gracias. Profesor Rafael Bernabe, que cursó un bachillerato en Historia con concentración en Estados Unidos, en Princeton, completó su maestría y doctorado en la Universidad de Nueva York, fue maestro de escuela superior y ahora se desempeña como profesor en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Allí se ha desempeñado como investigador del seminario Federico Dionís y profesor de literatura del Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades. Ustedes conocen su trayectoria y su incursión en la política en las últimas elecciones, siendo candidato a gobernador por el Partido del Pueblo Trabajador. Con ustedes, profesor Dionís. Sí, buenas noches y gracias por estar en esta importante discusión. Igual que decía el compañero Torruella, es importante explicar de dónde uno viene y las ideas que yo voy a presentar aquí hoy no son ideas personales mías, corresponden a las ideas del Partido del Pueblo Trabajador, que como ustedes saben, uno de los temas que trajimos al debate político en el proceso electoral pasado fue precisamente el tema de la guerra contra las drogas y la política con respecto a las drogas en general y la marihuana en particular. Yo voy a hacer una presentación relativamente breve, la voy a leer, no la voy a leer, la voy a explicar como la tenía planteada, que quizá conlleve alguna repetición de algunas cosas que se han dicho antes, pero no creo que esté de más enfatizar algunas cosas que son importantes. A nosotros nos parece que cuando queremos decidir qué política el gobierno debe seguir con respecto a la producción o la distribución o el consumo de alguna sustancia, tenemos que hacernos tres preguntas fundamentales. La primera pregunta es si el consumo de esa sustancia implica un peligro para la salud, un peligro serio para la salud o para la seguridad más allá de la salud, o si es una sustancia que queremos evitar que las consuman personas menores de edad. Esa es la primera pregunta. ¿Esa sustancia es un peligro para la salud, es un peligro para la seguridad y es algo que queremos prevenir que lo consuman menores de edad? Segunda pregunta, que es un poco distinta, se parece a la primera, pero es un poco distinta. El uso excesivo, el abuso de esa sustancia, el uso constante de esa sustancia. Las mismas tres preguntas. ¿Es un peligro para la salud? ¿Es un peligro para la seguridad? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es, si contestamos las anteriores afirmativamente, si efectivamente es un peligro, es un problema, etcétera,
¿Es la prohibición de esa sustancia la manera apropiada de tratar de reducir su consumo? En el caso de que hayamos dicho que ese es el objetivo. Esas 3 preguntas hay que contestarlas cuando hablamos de cualquier sustancia. Y yo les invito a que la apliquemos, para empezar, la apliquemos aquí en esta breve exposición a 3 sustancias. La primera es la nicotina, el cigarrillo común de tabaco que ustedes conocen. Primera pregunta, ¿es peligroso para la salud? La ciencia nos dice que es peligrosísimo para la salud. La ciencia nos dice que te puede causar cáncer y que te puede causar la muerte. ¿Es una sustancia que queremos mantener alejada de las personas menores de edad? Sí, es una sustancia que creemos que solamente una persona mayor de edad debe consumir si es que la consume. Segunda pregunta, ¿el uso excesivo de esa sustancia causa problemas de seguridad, etcétera? No, no realmente. Tercera pregunta, ¿es la prohibición el mecanismo para lidiar con este problema? La realidad es que esa no es la política que hemos seguido. Esa sustancia no está prohibida, a pesar de que es un peligro para la salud. A pesar de que queremos que los jóvenes no accedan a ella, no está prohibida. Segunda sustancia, el alcohol. El alcohol, primera pregunta, ¿causa problemas para la salud? Usado moderadamente, la ciencia nos dice que no necesariamente es un problema para la salud. Usado excesivamente, usado abusivamente, causa problemas para la salud. Y usado también en exceso, causa problemas serios de seguridad. Porque si usted está guiando un automóvil borracho, usted es un peligro para la seguridad. O si está manejando maquinaria pesada o peligrosa y está borracho, peligra su seguridad y la de otras personas. ¿Es una sustancia que queremos mantener alejada de las personas menores de edad? Sí, es una sustancia que queremos mantener alejada de las personas menores de edad. ¿Está prohibida? No está prohibida. A pesar de que es un peligro para la salud en exceso, a pesar de que causa problemas de seguridad, a pesar de que queremos que los jóvenes no la consuman, no está prohibida. Y si hay dos sustancias que son buenas candidatas para la prohibición, por la lógica de algunas personas, serían la nicotina y el alcohol. Las dos son adictivas, las dos causan problemas de salud, una de ellas causa un problema serio de seguridad, y las dos queremos mantenerlas alejadas de los jóvenes. Así que si hay buenos candidatos para prohibirlas, son estas dos, y sin embargo no están prohibidas. No seguimos una política de prohibición. ¿Y por qué no seguimos una política de prohibición? Porque yo creo que racionalmente sabemos que prohibir esas sustancias, lejos de solucionar los problemas que pueda tener su consumo, no los va a solucionar y va a añadir otros problemas. Y sabemos además eso con respecto al alcohol, porque ya se hizo. Existió la prohibición del alcohol. Y el resultado fue que no bajó el consumo, que hizo que se consumieran sustancias que fueran más adulteradas de las que se consumían de otro modo, que aumentó la violencia porque surge el negocio ilegal del tráfico del alcohol, que aumentó tremendamente la corrupción en el gobierno y en toda la sociedad, y tan desastroso fue ese experimento que duró 10 años y se revocó la prohibición. Así que entonces tenemos dos sustancias que sabemos que son dañinas, que sabemos que son adictivas, que sabemos que no queremos que los jóvenes las consuman, menores de 21 años, y sin embargo son legales. Y yo les planteo, apliquemos ese criterio a la marihuana. Y la marihuana, todos los estudios nos dicen que no es dañina a la salud, que no es adictiva, que puede alterar nuestro estado de percepción y que por lo tanto utilizada excesivamente y conduciendo un automóvil casa puede causar problemas de peligro como ocurre con el alcohol. Y que como es una sustancia que altera nuestra percepción, deben consumirla personas que puedan tomar esa decisión informadamente y deben tener más de 21 años. En ese sentido, la que más se acerca a la situación de la que estamos hablando, quizás es el alcohol, siendo el alcohol mucho más dañino a la salud que la marihuana. Así que entonces, lo lógico, lo que hace sentido, es que la política que sigamos con respecto a la marihuana sea cercana a la que seguimos con respecto a esas otras dos sustancias que no están prohibidas. ¿Y qué es lo que hacemos con esas sustancias en la actualidad? Nosotros reglamentamos su producción. ¿Quién la puede producir? ¿Dónde la puede producir? Usted tiene que tener una licencia para producir alcohol. Usted tiene que estar sujeto a inspecciones del Departamento de Hacienda y del Departamento de Salud y de toda una serie de criterios que tiene que seguir. Nosotros reglamentamos la distribución. Usted tiene que tener licencia para vender alcohol. No puede venderla en cualquier sitio, ni en cualquier lugar, ni en cualquier momento. Usted reglamenta las edades de las personas que pueden consumir alcohol, que pueden comprar alcohol, a las que se le puede vender el alcohol.
Usted reglamenta los lugares donde usted lo puede comprar, donde usted lo puede consumir y donde no lo puede consumir. Usted reglamenta la cantidad de alcohol que usted puede tener en la sangre en el momento de guiar un automóvil o en el momento de hacer determinadas actividades. Usted reglamenta la publicidad de esos materiales, dónde se pueden anunciar, si se pueden anunciar, qué tipo de anuncio, en qué lugar y a qué hora y todo lo demás. Usted le pone impuestos a esa actividad que genera ingresos y usted recupera parte de esos ingresos para el bien público. Y nosotros nos parece que ese régimen, adaptado en la medida que sea necesario, es el régimen que debe existir específicamente con respecto a la marihuana. Debe ser legal, debe distribuirse reglamentadamente a ciertas personas en ciertos lugares, de acuerdo a ciertos criterios que se hayan establecido. Nosotros no vemos razón por la cual, si el cigarrillo y el alcohol son legales, y creemos que deben seguir siendo legales, la marihuana no pueda ser legal y no deba ser legal bajo un régimen parecido. No existe ninguna justificación para que, siendo aquellas legales, esta sea ilegal. En ese sentido, nosotros pensamos que el proyecto que ha presentado el senador es un paso al frente, ciertamente, porque ya despenaliza o descriminaliza la posesión de una cantidad de marihuana. Nosotros creemos que habría que ir un poco más allá, no solamente enmendar la cantidad de marihuana que se puede poseer, sino simplemente sacar a la marihuana de la lista de las famosas sustancias controladas, sacarla de esa lista para entonces entrar en un régimen de legalización y de reglamentación. Ahora bien, ¿quiere eso decir que esa es exactamente la misma política que debemos seguir con respecto a otras drogas ilegales en la actualidad? No necesariamente. Uno de los planteamientos que nosotros hacemos es que esta política de prohibición de toda una serie de sustancias echa todo un conjunto de sustancias en un mismo paquete como si fueran la misma cosa, sustancias controladas. Ahí está la cocaína, ahí está la heroína, ahí está la marihuana y 40 cosas más. Y nosotros decimos, todas esas cosas son sustancias distintas. Hay que ver específicamente cuáles son, qué efectos tienen, quién las consume y diseñar políticas con respecto a cada una de ellas, que es lo que precisamente no permite esta política de está todo prohibido y todo se le trata de la misma manera fundamentalmente. Así que entonces nosotros creemos que ciertamente hay que legalizar la marihuana y ver entonces la política que se sigue con respecto a otras sustancias. En cuanto a casi todas ellas, por no decir todas ellas, nosotros nos parece que la política de prohibición absoluta que existe en la actualidad no es la política correcta. Como dijo alguien por ahí, o yo he oído decir a alguna gente, convertir al adicto en convicto no es la solución. El adicto, en el caso de que efectivamente tiene un problema, hay que atenderlo con una política que no es la política prohibicionista. Yo les doy nada más un ejemplo. Yo vivo en Santurce y si ustedes caminan por las calles de Santurce de noche, ustedes van a ver un ejército de personas que precisamente están adictas a distintas sustancias. En la actualidad, nosotros a duras penas sabemos quiénes son, dónde están, dónde viven, cuántos son, qué necesidades de salud tienen, porque están obligados a vivir en la penumbra de la ilegalidad. Establecer otro tipo de programas permitiría precisamente que esas personas libremente, porque ya no tienen la amenaza esa del encarcelamiento, esas personas libremente puedan participar en diversos programas de diverso tipo voluntariamente, en los cuales se les pueda atender en términos de salud, en términos de que no se contaminen o contaminen a otros con enfermedades, en términos de ir sacándolos del problema de la dependencia que puedan tener. Yo traigo un tema adicional, controversial estoy seguro, porque yo creo que tenemos que tocarlo, porque la pregunta no solo es qué debemos hacer, y yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en lo que debemos hacer, o casi todos, pero cómo lo vamos a hacer y quién lo va a hacer. Y a mí me parece que en ese sentido es importantísimo la lucha de los movimientos comunitarios, de los grupos que desde hace muchos años en Puerto Rico han estado en la calle, allí por ejemplo en Santurce donde yo he vivido, haciendo trabajo en la calle, a veces trabajo anónimo, de apoyo, de lucha, de buscar alternativas a la política de la guerra contra las drogas que nunca ha funcionado. Y yo creo que es importante también reconocer la valentía de
legisladores como el legislador Pereira, que se ha atrevido a presentar esta legislación en contra de la oposición de mucha gente de su propio partido. Porque lo planteo porque si vamos a discutir esta cosa seriamente hay que plantearlo. El gobernador de Puerto Rico anunció, cuando estaba empezando la discusión de ese proyecto de ley, que bajo su gobernación jamás se iba a aprobar esa legislación. Así de abierto estuvo a tener un debate sobre el tema, que trató de matar el debate inmediatamente y anunció que ese proyecto no va para ningún lado y probablemente quizás no vaya para ningún lado. Tenemos que seguir empujando. Yo soy de los que piensa que, como decía la compañera y como dijo Einstein, no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar que los resultados sean distintos. Y eso aplica también, lo digo sinceramente, a los partidos políticos. Mientras nosotros estemos impulsando ideas nuevas, propuestas de avanzada, propuestas que rompen con la tradición y esperando que los partidos de siempre las implementen, nos vamos a quedar esperando. Y por eso algunos de nosotros nos hemos planteado, todas estas ideas nuevas necesitan vehículos políticos nuevos, necesitan nuevos partidos que lleven esas ideas y que impulsen esas ideas. Y yo los invito a que entren en la página de descriminalización.org y que hagan ese trabajo importante apoyando esas organizaciones y que también nos ayuden a impulsar esas nuevas alternativas políticas que precisamente están comprometidas con este tipo de cambios. Que en el caso mío, como ustedes bien saben, no tengo que decírselo, es el Partido del Pueblo Trabajador. Muchas gracias. En el extremo derecho mío hay un micrófono. Vamos a abrir ahora a preguntas que tenga la audiencia. En la parte de atrás de cada uno de los panelistas hay micrófonos que pueden aprovechar para contestar las preguntas que tenga la audiencia o para hacer algún comentario adicional o reaccionar a lo vertido por los otros panelistas. Preguntas, por favor. Thank you. How many of you guys understand English? Just to be clear, okay? This is my first language, and I usually express myself better. To any of the gentlemen right now, you guys understand me, correct? Sí. Thank you. First things first. Are any of you doctors? Doctor saying what? You're a doctor. What's In your psychology, in psychology. Psychologist. Yes. Do you have any experiences in the fields of as a physician? No, Or None of them are physicians. No, nothing in that area? Well, next time you're going to do this, I suggest get a doctor's opinion, because a doctor can tell you everything about it. My father, he studied for 16 years in college. He doesn't just have one doctor's title, he has 3 doctor titles. 16 years as a doctor, and he told me everything there is to know about marijuana. Now, these men, they're tapping into you right now, into that idea, that feeling that you all want to hear that, hey, it's not solving anything. It's not solving anything. The crime rate is just still high. We're penalizing people who just had a little bit of weed. Sir, we're waiting for the question. The question, hold on. First things first. We already heard the pro side of it, okay? We already heard the side where they want to depenalizar la droga. So why can't we get a little bit of an opinion on the negative effects? Now, I know the negative effects. The negative effects are simple. This is a receptive drug. This is a drug that if you take it, it literally builds in your mind the idea, the thought, under the right conditions, that you might create dependence on it. I've seen people, I've experienced these lives of these peoples
I've seen what they've become. I've been to a lot of places. Now, I understand that prohibition is not working right now. And I can tell you why it's not working. It's not working because we're attacking it too directly. We're turning it into a two-sided battlefield, when it's more than just that. People have turned this drug into saying that it's bad because it's bad. But I've seen there are more reasons, there are more moral reasons behind this. I've seen children who turn to these drugs because they're lonely. I think there is a bigger problem underneath the whole thing that we have to look into. Sir, we're still waiting for the question. Ya. Hold ¿Ese on. comentario podemos comentarle en no. Hold on. Okay, you finish Plan the Nash- question, or I close the Other microphone. people want to ask questions too, so. Yes. All right. Thank you, everyone. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, yo solo quisiera hacer un comentario. Es la profesora Jessica Rodríguez Martín, catedrática de esta facultad, y quiero pedirle disculpas a los invitados. Me parece que no fue muy respetuoso el que se les cuestionara las capacidades académicas de ustedes. Ustedes son doctores en sociología, en psicología, en ciencias políticas, y no solamente desde el marco de la medicina. Se tratan estos asuntos. Usted, el senador, tiene experiencia como fiscal federal, y esto es un asunto multidisciplinario que debemos tratar con la seriedad que amerita. Entiendo que al panel fueron invitados personas opuestas al proyecto de ley y optaron por no comparecer, solamente para dejar el récord claro. Muchas gracias, profesora. Sí. Por favor. Sí, ya que él trajo el punto del apoyo de los médicos, sé que hace como unos meses el senador Pereira estuvo en el colegio médico y mi papá es senador en el colegio y él me dijo que fue algo bien positivo porque personalmente, aunque quizás algunos no estén de acuerdo, que ellos le dan el respaldo al proyecto. Sí. Es cierto, ¿verdad? Sí. ¿Nos puede dar un poco de información de cuál era la visión de ellos? Bueno, el colegio médico me invitó y invitó también al representante Vargas, porque los proyectos son, aunque no hay conflicto entre los proyectos, pues no son acerca de lo mismo. La discusión fue bastante productiva. Hay mucho doctor a favor y mucho doctor en contra, y de eso se trata. A mí me gustó estar allí, me complació. Yo entiendo que es más porque me lo han comunicado. Yo sé que ellos están a favor de la medida en su manera colegiada, ¿no? Aunque hay pues, individuos. Pero yo quiero aprovechar porque después de decirte da todo. Pero fíjense, quiero hablar de unos términos, estas cosas bien rápidas, porque una cosa que ustedes, en verdad, el reto es que lo hagan. El doctor Bernabe lo trae a colación en su presentación. A mí me parece también, entonces yo creo que tú lo hiciste también. ¿Por qué es que estas sustancias en particular son ilegales? Y la verdad del asunto es que es miedo. Como los mexicanos eran el grupo más grande que era conocido como usuarios de marihuana, pues eso tenía que irse porque una persona
de la raza blanca y de una etnia completamente anglosajona o alemana, pues se volvía loco. Tan pronto fumaba marihuana y sabe Dios qué deseos sexuales y de otra índole podía traer eso. ¿Es verdad? Y lo prohibieron por eso. La primera agencia federal en contra de la droga, partícipe de esta cosa de la droga, la guerra contra la droga, fue Food and Drug Administration, FDA, que no se preocupaba por la integridad de los medicamentos o la integridad de la comida, se preocupaba por el trasiego de opio y de heroína entre los orientales del oeste y el suroeste norteamericano. Y la cocaína, porque tiene una conexión histórica con los negros americanos, los afroamericanos. De hecho, existe una canción que no las voy a cantar porque vaciamos esto inmediatamente. Pero la canción es de Cole Porter. Y esa canción dice, I get no kick from champagne. Mere alcohol does nothing at all. I get a kick out of you. Cuando esa estrofa se publicó y la canción se hizo famosa en el mundo completo, la estrofa se escuchaba, I get no kick from cocaine. ¿Ok? A ese punto se veía esto como una sustancia legal que una de las personas más diestras en la composición de la música popular norteamericana lo utilizó con mucho éxito en esa, ¿verdad? En esa canción. Medicar y medicalizar es fácil de entender la discusión, la diferencia. Uno medica a una persona y medicaliza una sustancia. ¿Ok? Si ustedes todos saben usar YouTube mucho mejor que yo estoy seguro. Los que no lo han hecho, vean Zombie Island. ¿Cuántos han visto eso? Pues ahí es que estamos. Si quieren ver a la estrella de esa película, hanguea al frente del antiguo Bilbao. Y van allí y él habla con ustedes, ¿sabe? Si quieren hablar con alguien que sí puede hablar de esto, de experiencias personales, hablen con él. Y métanse en el internet, a la página de la DEA. Y en la DEA misma acepta esto. Esa página tiene una sección que se llama The Briefing Book. Esto, ¿verdad? Es una presentación que ellos tienen para el público en general. En The Briefing Book, ustedes van a encontrar una gráfica que señala que a través de los últimos 50 años, 1972 hasta el presente, la pureza de la dosis, la DEA hace increíblemente market testing, o sea, market testing. Ellos como si estuvieran vendiendo camisas o lo que fuera. Pues se meten a los puntos de droga con agentes encubiertos y compran droga. Y eso les permite evaluar la pureza de la dosis que están comprando y el precio de esa dosis que están utilizando. Cuando encuentren esa gráfica se van a dar cuenta que a través de todos estos años la pureza ha aumentado y el precio ha bajado. Así que tú, en efecto, ya puedes comprar más droga, más sustancia prohibida por menos dinero. ¿Ok? ¿Quieres hacer un comentario? Sí, quiero hacer un comentario con respecto, al muchacho que tiene derecho también a hablar. Y yo entiendo que ese punto que él trajo, tal vez no fue la mejor forma de traerlo, pero es un punto que comparte mucha gente que está en contra de este proyecto y hay que oírlo y hay que saber contestarlo. Y yo tengo una contestación, yo tengo 20 años que trabajé en hospital psiquiátrico
y dirigiendo el Departamento de Psicología, y vi casos que afectados por la marihuana, ¿sí? Los casos dramáticos, de lesiones cerebrales, lo que sea. Claro, vi mucho más de alcohol. Y claro, si nos vamos a caso, obviamente podemos estar, pues vamos a criminalizarlas a todas entonces. Porque igual la gente que tiene diabetes, que se va en choque, puede terminar también psicótico. O sea, si nos vamos... Pero el punto es que hay que contestarle a esta gente que el punto no es ese. El punto no es sabemos que la marihuana causa, o sea, en algunos casos, en extremo uso y en algunas personas sí va a causar unos daños. Son personas que también tienen unas personalidades ya con una deficiencia que los hace más susceptibles a una serie de efectos psicológicos, etcétera. Por eso no es tan sencillo, pero el punto no es ese. El punto es qué hacer con ellos, con todos. El punto es que no, lo que tenemos que hacer con ellos no es criminalizarlos, no es echarlos para la cárcel. Lo que tenemos que ayudarlos, rehabilitarlos, tratarlos, educarlos, lo que sea. Ese es el issue. Y ese es el issue que muchas de estas personas como que se van a lo emocional. El papá mío era así, yo tengo que ahora defender que esto no le pase a más nadie. Pues el papá de mucha gente eran alcohólicos y están chavados. Es mucho más que eso. Pero hay que, en parte es desemocionalizar el asunto y llevarlo a los términos que queremos hablar. Muchas veces los médicos pierden mucho eso. Yo oí a un médico diciendo que si yo apruebo, si yo me voy con esta ley, estoy validando la marihuana. No se trata de validar nada. Y lo dijeron en el Senado. ¿Sabes? Esto es un issue de política pública. Obviamente el médico está bien preocupado por la salud de todo el mundo. Y eso hay que respetarlo. Y por eso creo que no son las mejores personas para decidir este tipo de cosas. Sí, yo creo que primero que nada también yo creo que los médicos no son los únicos que saben de esto. Yo creo que es más, si se lo dejamos a la rama médica tenemos problemas, ¿no? Igual que si le dejamos todo a la rama legal tenemos problemas, ¿no? Yo soy científico social y por eso es que estamos todos aquí teniendo estos diálogos. Y al compañero yo diría precisamente, la prohibición no funciona, pero lo que estamos buscando es si la marihuana tiene riesgo. Y el riesgo es que de 100 personas que fuman marihuana, 9 tienen problemas. La cárcel no es la solución. Vamos a buscarle paso al problema. Tan sencillo y campestre como eso. Eso es uno. Segundo, es pedir perdón porque creo que dije en mi nerviosismo que Salvador Santiago es director de CREA. Sí, que es bien malo y lo quiero hacer públicamente porque es de AMSCA. Es de AMSCA, sí, así que no quiero decir sin pasar eso. Y lo tercero es que yo estoy en el comité del Colegio Médico Cirujano asistiendo allí porque los médicos ahora mismo tienen la capacidad de decir, nosotros médicos no tenemos todas las contestaciones, vamos a juntar a psicólogos sociales como este servidor, tener sociólogos, tener diferentes ramas para tomar una decisión informada, tanto del ámbito social, del ámbito legal, o sea, la ACLU está ahí, mucha gente. Entonces, eso sí se está batiendo. Ahora mismo se dividió en 3 diferentes comités y sí se está elaborando. Pero los médicos no son solo los que tienen la contestación y si seguimos creyendo que alguien tiene la contestación, vamos mal, ¿no? Porque por eso es que apoyamos un plan nacional estratégico donde todo, incluyendo el resto de la sociedad, puede opinar para marchar adelante todos como un país para bregar con este tema. No es una solución. Esto es bien complejo y tenemos que estar todos juntos. Y ese es el trabajo difícil. Yo sé que hay muchos compañeros que quieren hacer preguntas y no quiero cogerles el tiempo acá en la tarima, pero hay unas cosas que quiero puntualizar porque me parece que son bien importantes, sobre todo para el debate público que vamos a tener aquí. Yo tengo la impresión de que aquí la mayoría estamos a favor de alguna medida de legalización o descriminalización, etcétera. Pero tenemos que convencer a los que no están convencidos. En ese sentido, incluso los compañeros como el que habló ahorita, cumplen una función importante porque tenemos que responder a esas cosas. Una primera cosa que él dijo que yo creo que hay que plantear es que hay que buscar información. Él dice que aquí así, claro que sí. Todo el mundo debe meterse en Internet, en Google, en YouTube, en la biblioteca, a buscar información. Usted precisamente no acepte nada porque se lo dijeron, porque el panel le dijo que esto es así. No, averigüe a ver si hay estudios por doctores en medicina que efectivamente plantean cosas muy parecidas a las que estamos planteando aquí. Yo los invito a que hagan esa investigación. Segundo, la política pública yo creo que es una tarea de los ciudadanos. O sea, nosotros no podemos empezar a plantear, esto es para que lo decidan los doctores.
o lo decidan los ingenieros, o lo decidan los ciudadanos. Tenemos que poder participar. El trabajador, el obrero, que no ha ido a la universidad, que no tiene título, tiene derecho a informarse sobre el tema de la droga y la prohibición y tener una opinión informada sobre eso. O sea, no empecemos a descartar a la gente porque su opinión no vale, porque no tiene el título apropiado. Evaluemos lo que dice. Puede que lo que diga no haga sentido. En su caso lo criticamos porque no hace sentido, no porque carece de X o Y título. Yo creo que el señalamiento en la discusión, muchas veces uno ve unos saltos de lógica que hay que señalarlos. El compañero plantea, yo puedo explicar que la marihuana causa todos estos daños y todos estos daños y todos estos daños. Conclusión, debe seguir la prohibición. Yo le preguntaría, ¿tú estás a favor de la prohibición del cigarrillo? ¿Tú crees que debemos prohibir la nicotina? Porque es lo lógico con lo que tú estás diciendo. Porque yo te puedo explicar y presentar informes de los médicos que te dicen que el cigarrillo te va a dar cáncer, que todo el que está fumando aquí está cogiendo cáncer. Y con la lógica tuya hay que prohibir el cigarrillo. Y estoy casi seguro que me va a decir que no piensa que haya que prohibir el cigarrillo. Entonces, ¿cuál es esa consistencia? ¿Por qué prohibimos la marihuana y el cigarrillo puede seguir? Y con esa lógica tenemos que prohibir el alcohol también. Y quizás hasta tenemos que prohibir la Coca-Cola. Y tenemos que prohibir todas las sustancias que sabemos que tienen un efecto terrible sobre la salud. Y no lo hacemos porque sabemos que sería un desastre. Y sin embargo nos apegamos a mantener esa política que no aplicamos en otras sustancias, con el caso de la marihuana. No tiene sentido, no tiene lógica. Aún si uno aceptara que la marihuana es tan mala como el cigarrillo, no es un argumento a favor de la ilegalización si el cigarrillo no es ilegal. Entonces, realmente no hace mucho sentido el razonamiento. Y el tercer planteamiento que él trae, yo creo que es importante también. Él dice, hay otros problemas que llevan a las personas a consumir sustancias. Absolutamente. Absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo. En Puerto Rico tenemos una economía donde 60% de la gente en edad de trabajar no encuentra empleo, no está buscando empleo. Y el 40% que está buscando empleo, 15% no encuentra. Y la economía formal no funciona. Y si la economía formal no funciona y no genera ingresos para 60% de la población y 15% del otro 40% que no encuentra empleo, va a haber una economía informal. Y si hay una economía informal, va a haber una economía ilegal. Y si hay un sector de la economía ilegal que genera grandes ingresos, va a haber gente en ese sector. Y si ese sector es violento, va a haber violencia. Entonces, mientras nosotros no breguemos con el problema del desempleo, estoy de acuerdo, mientras nosotros no breguemos con el problema del ingreso en Puerto Rico, va a existir un problema. Y si además le montamos una política prohibicionista, peor el problema todavía. Pero eso no es un argumento en contra de mantener la política prohibicionista, a favor de mantener la política prohibicionista. Eso es un argumento de quitar la política prohibicionista y además tener un plan de desarrollo económico que empiece a solucionar los problemas del país. Así que decir, el problema de las drogas no es simplemente la prohibición, no es defender la prohibición. Esto es decirnos que hay otros problemas adicionales, absolutamente. Descriminalizar no es la panacea, como ya se dijo. Tenemos que acompañar eso de otros proyectos. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Carlos Mercado y no quisiera traer la cuestión política, pero creo que es necesario porque precisamente tenemos dos personajes que son políticos, el profesor Bernabe y el senador Pereira. Un saludo al senador Pereira porque es de Calley, yo soy de Calley, su papá me dio clase. Y al compañero Bernabe, y la pregunta es la siguiente y es para los dos. Leyendo los programas de los partidos políticos, notamos que el único partido político que tiene en su programa el trabajar con la despenalización del uso, la medicación, la descriminalización y en cierto modo la legalización de esta sustancia que es la marihuana. La pregunta para el profesor Bernabe es: ¿qué se ha propuesto el Partido del Pueblo Trabajador durante lo que queda de cuatrenio para trabajar con este asunto? Y sabiendo que no existe eso de esa forma en el programa de gobierno del Partido Popular, que pudieran ellos decir, como eso no está en el programa de gobierno, no tenemos ni siquiera por qué discutirlo. Y como de entrada el señor gobernador dijo que no iba a apoyar ese proyecto, la pregunta mía entonces al senador Pereira es:
¿qué se propone él una vez encuentre ese tipo de resistencia dentro de su propio partido? Primero me gustaría escuchar al profesor Bernabe y luego al senador Pereira. Muchas gracias. Bueno, lo mío es rápido. Debo aclarar que yo creo, tengo que chequear, pero yo creo que por lo menos el MUS también defendía alguna medida de descriminalización o despenalización de la droga, porque recuerdo haber oído al doctor Vázquez Quintana en el periodo que fue candidato a la gobernación del MUS, que también habló por lo menos de la despenalización o descriminalización de la marihuana, no sé con respecto a las otras drogas. El Partido del Pueblo Trabajador, como ustedes saben, nosotros vamos a seguir insistiendo en apoyar las medidas que hemos impulsado como partido durante la campaña. Hemos dado nuestro apoyo público a la propuesta del senador Pereira. Nosotros concurrimos a las vistas públicas y vamos a seguir apoyando en los foros públicos, en todos los lugares donde podamos, este tipo de medidas. En la medida en que logremos reinscribirnos, que es el proceso en que estamos en la actualidad, que dicho de paso, puedo hacer el anuncio, los que quieran ayudarnos con su endoso para inscribir el partido están bienvenidos. Porque repito, no lo planteo y yo sé que puede ser un problema de discusión, es un tema importante, pero yo creo que en Puerto Rico, igual que el compañero Pereira a veces dice, esto no es el tema de la discusión, pero yo creo que es importante. En Puerto Rico, por muy buenas razones, y yo las comparto, la palabra partido político y organizar partido político se ha convertido en mala palabra. Por lo mal que han funcionado los partidos políticos en Puerto Rico. Y yo no quisiera, porque no es mi personalidad. Los que me conocen a mí saben que yo lo que quiero es estar en la biblioteca investigando periódicos viejos. Eso es lo que a mí me fascina. No me interesa la política partidista, pero yo no veo manera de cambiar la sociedad puertorriqueña que no sea organizando un proyecto político para cambiarla. Le pueden poner el nombre que quieran, partido, movimiento, alianza, lo que sea. Ese tipo. Y para eso hay que hacer ciertas cosas, como inscribir partidos y todo este tipo de cosas. Pero yo creo que tenemos que estar entre cuatrenio y entre elección y elección en la calle, en la movilización, en las protestas, en los debates, en los diálogos, lo que estamos haciendo aquí, que yo realmente los felicito por la cantidad de personas que hay aquí hoy discutiendo este tema. Así que estaremos apoyando los proyectos de ley que se sometan, estamos dispuestos a apoyar todo tipo de medida que a nosotros nos parece que es buena, aunque no venga de nuestro partido y aunque no se ajuste exactamente a lo que nosotros proponemos, pero cualquier paso al frente nos parece que es importante. Senador. ¿Me toca a mí? Bueno. La pregunta que antecedió era compuesta. Sí, no, sí. ¿Cómo vas a bregar con Alejandro? Tú, Kitty. No, mira. Esto es bien sencillo. Vamos a. Lo que pasa es que nosotros, ahora digo yo reclamo por lo menos tiempo igual a la posición, articulación política. Lo que pasa para aquellos de ustedes que quizás no han se han sentado a estudiar el ícono del Partido Popular. El símbolo del Partido Popular es la persona, no es el gorro. La gente dice pava y no se da cuenta que dentro o debajo de ese gorrito hay una persona y que es esa persona la que impulsa todo lo que el Partido Popular trajo a este país. Este país es porque el Partido Popular lo empezó. Así que, en cuanto a qué voy a hacer con el resto de la cosa, ¿verdad? Pues la posición mía es, tú sabes, audaz. Mon ami, toujours audaz. Yo no nos podemos rendir, nadie se puede rendir. El Partido Popular en su plataforma tiene la noción de que tenemos que medicar. O sea, porque si no hubieran conseguido ninguna anuencia de mi parte y no que eso es importante, porque Pereira no está en acuerdo. Pero Salvador Santiago, hay otras personas aquí envueltas en esto que en verdad ya están reclamando el momento en la luz del día. La insistencia tiene que continuar. Uno tiene que defender lo que cree.
Y pues en contra de todas las consecuencias, en contra de la crítica, en contra de todo lo que sea, pues en verdad yo mi mamá, cuando yo le dije que iba a correr en la política, pues no, ella no dijo nada por mucho tiempo. Entonces mi papá estaba con ella en el cuarto, porque ella desgraciadamente pues no está muy ambulante, tiene mucha dificultad de movimiento. Y yo pues pude captar cuando estaba saliendo del cuarto de ella, después que le informo, el viejo mío, ¿verdad? Está allí sentado. Ella le hace... Pues yo creo que sí. Mi pregunta es si la pava está hecha de cáñamo. Pero... Oye, puede ser. No tuvo un proyecto en la década del 50 de cultivo de... puede que esté hecha de cáñamo. Y cáñamo y se lo cortaron rápido. Pues seguro, pero... No, sí, interesante. Pero es que Muñoz Marín, imagínate, Muñoz Marín estuviera aquí mismo, aquí, sentado aquí, diciendo, mira, vamos a hacer esto. Pero lo fumaba, dice este. Chico, pero digo, yo soy bravo, pero no soy tan bravo. Todo tiene su limitación. Claro, pero es posible que sea de cáñamo. Y lamentablemente, la limitación del tiempo nos traiciona. Sé que muchos estudiantes tienen clase a las 8 de la noche. Le agradecemos a ustedes su comparecencia, que hayan venido y hayan compartido con nosotros. Ha sido de las actividades más concurridas que se han celebrado en los últimos tiempos, y sobre todo agradecemos a los distinguidos panelistas la generosidad de compartir con nosotros su tiempo y sus opiniones.